Bienvenidos a este canal de divulgación filosófica en donde hablamos sobre temas de metafísica, teología natural, ontología, existencia de Dios, tomismo, etc. Después de una pequeña pausa en la cual dejé de hacer videos para YouTube, volvemos a este canal, volvemos a tomar los videos filosóficos. Volvemos a los videos de filosofía y en esta ocasión vamos a retomar algunos de los aspectos que se abordaron en el video anterior. En el video anterior, en el último video de este canal, se abordó la noción de metafísica como la ciencia del ente en cuanto ente, y se abordó una explicación de cómo debe entenderse esta acepción de la metafísica. Y en este video vamos a seguir desarrollando matices importantes respecto a esta noción y a este significado de esta disciplina, la metafísica entendida como la ciencia del ente en cuanto ente. Vamos a realizar algunos matices para dejar bien en claro qué queremos decir cuando decimos que la metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente. Y estos matices hay que hacerlos porque justamente en primera instancia nosotros podríamos pensar que cuando se habla del ente en cuanto ente o del ser en cuanto ser, se está hablando de un aspecto redundante o tautológico, puesto que prácticamente estamos repitiendo las mismas palabras, ente en cuanto ente o ser en cuanto ser. Se podría pensar en primera instancia que estamos hablando de una tautología o de una redundancia, pero como se mencionó en el video anterior, hay una profundidad muy grande cuando se dice que el objeto de la metafísica es justamente el ente en cuanto ente. El ente es id quod est, todo lo que es, ¿sí? O id quod habet esse, todo lo que tiene ser. Y la metafísica estudia el ente, lo que es, en cuanto que es. Este en cuanto que es muy importante, porque cuando se dice que la metafísica estudia el ente en cuanto que es ente, se está diciendo justamente que se está estudiando o se está abordando el ser de la cosa, el hecho de que las cosas sean, ¿sí? Cuando se dice que se estudia el ente en cuanto que es porque se está estudiando el hecho de que el ente sea, el hecho de que tenga su acto de ser. Y aquí, justamente, es muy importante hacer la siguiente acotación. Podemos hacernos la pregunta de qué es lo primero que capta el intelecto, ¿sí? El filósofo José María Barrio, a quien ya hemos citado en videos anteriores, habla de que lo primero que conocemos es que hay cosas, ¿sí? Hay ente, como dice Santo Tomás, hay entes, y captamos o advertimos que esas cosas son, ¿sí? Entonces, justamente, la metafísica, entendida como la ciencia del ente en cuanto ente, va a abordar justamente eso, el hecho de que las cosas sean. Las cosas son. Todas las cosas, pese a las diferencias que tienen o pese a sus distinciones, pese a que son cosas diferentes entre sí, todas comparten algo, y es que son. Más allá de qué son o más allá del modo en que cada una es, todas son. Todas tienen ser, todas tienen acto de ser, el ese. Todas tienen ser, todas tienen ese, porque todas las cosas en cuanto que son, tienen ser. Y justamente eso es lo que la metafísica aborda.
justamente eso es lo que la metafísica estudia, el que las cosas sean. Cada una es de diferente modo, cada una es de acuerdo a cierta modalidad, lo que se llama modus essendi, pero primariamente todas las cosas son, todas las cosas tienen realidad, vamos a decir. Sea que una sea de un modo y otra de otro, al fin y al cabo todas las cosas son. Eso es lo que todas las cosas tienen en común, que son, tienen ser. Cuando yo digo, por ejemplo, que esta cosa que tengo en mi mano, este objeto, es y empiezo a darle una definición, digo que es un lapicero y empiezo a explicar las características del lapicero, lo primero que estoy diciendo de esta cosa es que es. Esta cosa es, sí, es, tiene ser, tiene un acto de ser, un actus essendi, ¿sí? Como dice José María Barrio, ¿no? La distinción entre actus essendi y modus essendi, que por supuesto la vamos a abordar. Pero primariamente hay que decir que esta cosa es, tiene un acto de ser, está ejecutando, está ejerciendo un acto de ser. Sí, entonces yo digo que esto es algo, ¿sí? Y esto es. Y luego empiezo a darle sus respectivas definiciones, pero cuando ya empiezo a hablar de las definiciones de este objeto, cuando yo empiezo a hablar de su identidad, ya estoy refiriéndome al modus essendi, al modo en que esta cosa es, lo que se conoce como esencia. Pero este lapicero, más allá de las diferentes características que se le puedan proporcionar, más allá de su tamaño, más allá de su grosor, más allá de su color, etcétera, es, sí, tiene ser, tiene un actus essendi, tiene realidad, es de algún modo y por tanto es ente. Esto significa entonces que todas las cosas, pese a sus diferencias, son. Y justamente eso es lo más radical de todo, porque no hay nada que no sea. Todo aquello que es, en cuanto que es, de cierto modo, es ente. Y justamente el ente, en cuanto que es, en cuanto que tiene ser, es el objeto de la metafísica. Lo que queremos decir es justamente que la metafísica aborda eso más radical. La metafísica aborda lo más radical de las cosas, porque no hay nada más radical que el ser, ¿sí? No hay nada más radical que el hecho de que las cosas sean, ¿sí? Porque son de un modo, son de otro, pero primariamente las cosas son. ¿Qué hay más allá del ser? Nada. ¿Qué hay más allá del ser? ¿Qué hay algo que no sea? Nada. Todo aquello que de algún modo es ente y por tanto entra en el campo de la metafísica, ya que como hemos dicho, la metafísica apunta a lo más radical, ¿sí? Radical aquí lo estamos entendiendo en el sentido de raíz, busca llegar a ese principio más radical y más fundamental de todas las cosas. Y ese principio más fundamental de todas las cosas es justamente el ser, porque no hay nada más allá del ser. El ser, como dice José María Barrio, es llegar al ser, es llegar a las ultimidades de las cosas porque no hay nada que vaya más allá del ser, porque es el principio primero de toda la realidad, es el principio en virtud del cual las cosas son y es el principio por el cual podemos conocer las cosas. No hay nada que no sea, ¿sí? Por ejemplo, la sustancia, que sería el primer modo de ente o el primer grado de ente, es la sustancia. Ya vamos a hablar de la sustancia en otros videos porque esto también lo aborda Aristóteles. La sustancia, ¿sí? La proteusía, el hipokeimenon, es, ¿sí? Y como dice Aristóteles, es aquello en lo cual se predican los accidentes. Entonces, como la sustancia es de algún modo, es ente, pero los accidentes también son de algún modo, no al mismo modo
de la sustancia. El modo de ser de la sustancia es distinto al modo de ser de los accidentes, pero los accidentes, aunque son distintos de la sustancia, también son, aunque el modo de ser de los accidentes sea distinto al de la sustancia, los accidentes también son en virtud de la sustancia en cuanto que se predican en ella, como dice Giovanni Reale, pero las sustancias también son de algún modo. No son la nada, digamos, tienen cierta realidad y en cuanto que también son entes. Porque ente, como ya hemos dicho, es id quod est, todo lo que es. Todo lo que es, en cuanto que es ente. Todo lo que es tiene ser de algún modo, por tanto, todo lo que es de algún modo tiene ser y por tanto es objeto de la metafísica. Podemos hablar aquí también de los pensamientos o de las ideas pensadas por el sujeto cognoscente. El modo de ser del sujeto cognoscente no es el mismo modo de ser que el de las ideas que piensa el sujeto cognoscente, pero tanto el sujeto cognoscente como las ideas pensadas por el sujeto cognoscente tienen algo en común, y es que tanto el sujeto cognoscente como las ideas pensadas son de distintos modos. El sujeto cognoscente es de un modo y las ideas pensadas por el sujeto cognoscente son de otro modo, pero al final tanto el sujeto cognoscente como las ideas también son, los pensamientos también son, y como son, tienen ser, ejercen su acto de ser de alguna manera y por tanto son entes también. Y aquí justamente podemos hablar de la distinción entre ser y esencia, que son los dos principios cosustanciales del ente. Aquí me estoy adelantando a lo que se va a abordar en próximos videos porque esto es un tema bastante complejo, tiene su respectiva complejidad, pero lo voy a explicar a grosso modo para que se entienda por lo menos de un modo general, aunque claramente vamos a hacer un video exclusivamente hablando de esto, pero para llegar a esto hay que hacer ciertos desarrollos, pero lo voy a explicar así de un modo en que se pueda entender fácilmente. El ser y la esencia, según la noción tomista, tal como lo expresa Santo Tomás y así es como debe entenderse, son los dos principios cosustanciales del ente. El ser es principio en acto, el acto primero, el acto de todos los actos, y es el principio por el cual las cosas son. Ojo, no estamos hablando de que el ser es un principio por el cual la cosa sea esto y no otro. ¿Sí? Eso ya le correspondería a la esencia. El ser es el principio por el cual las cosas son. ¿Sí? Son. Aquí no estamos hablando de las diferencias que hay entre las cosas que son, ni estamos hablando de los diferentes modos en que las cosas son, sino que estamos hablando de ese principio por el cual las cosas son. Como hemos dicho anteriormente, todas las cosas tienen en común que son, tienen ser. Y el ser justamente es ese acto que todas las cosas en cuanto que son ejecutan. Y es el principio por el cual las cosas son. Las cosas son en virtud de este principio que es, por supuesto, el ser. Entonces, el ser es ese principio más radical que está en todas las cosas. ¿Por qué está en todas las cosas? Bueno, porque todas las cosas en cuanto que son tienen ser. Entonces el ser de cierta manera está recorriendo todas las cosas, porque no hay nada que se le escape al ser. Todo aquello que es, en cuanto que es, de algún modo tiene ser, lo cual significa que el ser recorre todas las cosas, recorre todo el ente y sus respectivas propiedades.
Por eso es que se dice que el ser es inmanente. Inmanente porque recorre todas las cosas, dándole realidad a todo el ente. El ese, el ser, es inmanente en cuanto que recorre las cosas dándoles realidad. ¿Sí? Por eso es que se dice que es inmanente. No es que el ser esté aquí y las cosas estén aquí, separadas. No, esto sería un poco platónico pensar que las cosas están por un lado y su ser máximo estarían en otro. No, no es que las cosas estén aquí y el ser esté aquí. No, es que las cosas en cuanto que están siendo, de algún modo, el ser está de manera inmanente en las cosas recorriéndolas. Las cosas no pueden ser si no tienen ser y están siendo en acto en cuanto que en acto su ser las está recorriendo y les está dando realidad. Por eso es que se dice que el ser es inmanente. Pero a su vez el ser también es trascendente porque no se va a identificar con las cosas, ¿sí? No se va a reducir en una categoría, no se va a reducir ni a identificar en una determinación. ¿Sí? El ser es inmanente en cuanto que recorre las cosas y las cosas están siendo en cuanto que en acto están teniendo su ser y por tanto el ser, digamos, está actuando en acto en las cosas y por eso es que es inmanente, pero también es trascendente porque no se identifica con las cosas, ni se reduce ni se acota a ellas como si esta cosa fuera ser, pero esta otra no. Y el ser se identifica solo con esta cosa, pero no con la otra, no. O sea, el ser es inmanente en cuanto que recorre las cosas dándoles realidad, pero también es trascendente porque no se limita a ellas ni se identifica con un aspecto particular del ente. Por eso es que Cornelio Fabro en el curso de metafísica, en la página 19, expresa lo siguiente: pero la condición de inmanencia del ser es su propia trascendencia, pues el ser está en todas partes y es lo constitutivo en todas las cosas, ya que no es lo que las diferencia, sino que está presente en las notas propias y comunes como su primer principio, fundamento y complemento. Y aquí, justamente, volvemos a lo que habíamos dicho antes. El ser es inmanente porque está en todas las cosas, pero a su vez es trascendente porque no se va a identificar con una cosa en particular o no es que se va a reducir a una cosa. No hay que pensar eso tampoco. O sea, el ser, sí, el ser, como habíamos dicho antes y Fabro lo corrobora, es aquello que todas las cosas tienen en común, porque todas las cosas son, pese a sus diferencias, pese a sus distintos modos de ser, todas las cosas son. Por eso el ser es aquello que todas las cosas tienen en común. Entonces, como todas las cosas son, y eso es justamente lo que todas tienen en común, que son, que tienen ser. No hay que pensar, pues, que el ser se va a identificar, a flexionar o a acotar a una cosa determinada o a un aspecto específico. Si el ser es aquello que todas las cosas tienen en común, ¿sí? Si todas las cosas tienen en común que son, que tienen ser, entonces el ser no se puede flexionar a una cosa determinada como si el ser fuera solo esa cosa determinada. Si no podemos flexionar el ser a una determinación como si el ser fuera solo esa determinación. Todas las cosas tienen en común que son y el ser está en todas las cosas, pero a su vez el ser, como ya se ha dicho, es trascendente porque no se limita, no se acota, no se flexiona a una categoría como si el ser fuera esa categoría,
¿sí? Si todas las cosas tienen en común que son, entonces el ser no se puede flexionar a una cosa determinada. Y por eso es que se dice que el ser también es trascendente. Y por otro lado, tenemos la esencia, que es ese principio por el cual la cosa es esto y no otro, ¿sí? Fijémonos en la diferencia. Puede parecer que son lo mismo, pero en realidad hay una diferencia y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que preocuparnos, por así decirlo, de hacer esta diferencia, porque ser no es lo mismo que esencia, ¿sí? Una cosa es que la cosa sea, simplemente sea, tenga realidad de algún modo, y otra cosa es que sea esto en particular. La primera afirmación hace referencia a simplemente que la cosa es, tiene acto de ser, tiene ser. Y la segunda afirmación hace referencia a que la cosa tiene una determinación, es decir, tiene esencia. Aquí tenemos dos objetos, un lapicero y una tijera. ¿Qué, qué es aquello que las dos cosas tienen en común? Tanto el lapicero como la tijera, que son, sí, son, tienen ser. Son dos cosas reales, digamos, tienen realidad. Cada una tiene su acto de ser. Entonces, el ser es ese principio que explica no las diferencias entre el lapicero y la tijera, sino es ese principio en virtud del cual tanto el lapicero y la tijera son, porque tanto el lapicero como la tijera tienen acto de ser, están ejerciendo su acto de ser. Entonces, en este aspecto, el ser no explica la diferencia que hay entre el lapicero y la tijera, sino que explica simplemente que ambas cosas, pese a sus distinciones, son, tienen realidad, tienen su acto de ser cada una. Entonces, el ser, digamos, como ya hemos dicho, ¿no? No explica la diferencia entre estos dos objetos, sino que explica que ambos objetos son, tienen realidad, tienen ser. La esencia sería el principio por el cual el lapicero es distinto de la tijera, porque la esencia es ese principio que explica la especificación o la determinación de cada cosa. Entonces, el ser es el principio por el cual la cosa es y la esencia es el principio por el cual la cosa es esto, ¿sí? Fijémonos que la esencia hace referencia a la especificación del contenido de la cosa y el ser se refiere al hecho de que la cosa sea, ¿sí? Esto es muy importante. El ser es por lo cual la cosa es, ¿sí? Y la esencia es aquello por lo cual la cosa es esto. El ser se refiere, digamos, a que la cosa es y la esencia se refiere a lo que la cosa es. Son dos cosas distintas. Parecen o pueden parecer que sean lo mismo, pero en realidad son dos cosas bien distintas. Por eso es que el ser no se identifica con la esencia en el ente. El ser, digamos, explica que la cosa es y la esencia explica qué es. ¿Sí? Ese qué es, el qué de la esencia es con tilde y el qué del ser es sin tilde. Eso es muy importante. El ser explica que la cosa es, tiene ser, y la esencia explica qué es, el qué es. Es decir, estamos hablando de la identidad de la cosa, de la especificación. Por eso es el qué con tilde, porque el qué con tilde se refiere a la identidad, al contenido de la cosa. Entonces, el ser es el principio por el que la cosa es. El ser explica que la cosa es, explica que la cosa es, que la cosa tiene ser, y la esencia explica lo que es decir, el contenido de la cosa. Entonces son dos principios distintos que en la constitución del ente son desconexos, ¿sí?
hay una unificación entre estos dos principios, porque el ente no solo es ser y no solo es esencia, ¿sí? No solo es ser porque no es el ese puro, no es el ese pleno. El ente tiene ser bajo una determinación que lo moldea y que de cierta manera lo limita. Pero tampoco es solo esencia, porque la esencia no puede ser sin el ser, porque el ser le da realidad a la esencia. La cosa no puede ser esto si primariamente no es. ¿Sí? La cosa no puede tener esta determinación, no puede ser esto en particular si primariamente no es. Entonces, ontológicamente, digamos, el ser tiene primacía por encima de la esencia. Pero el ente no solo es ser, no solo es esencia, sino, digamos, es justamente la constitución de ambos. Por eso se dice que el ente es lo que es. Cuando nosotros decimos lo que es, hay una síntesis entre el sujeto y la acción que realiza el sujeto, ¿sí? El sujeto sería el lo que, digamos, la cosa. Y la acción que ejerce sería justamente el acto de ser. Por eso cuando nosotros decimos lo que es, ahí hay justamente una síntesis entre el sujeto, la cosa y la acción que realiza, que es su acto de ser. Por eso ente es ser y esencia. No solo es esencia, no solo es ser, sino que es, por así decirlo, la constitución de ambos. En otros videos vamos a hablar de manera más profunda y detallada sobre la noción de ente. Pero justamente en este video era importante explicarlo porque estamos hablando sobre el objeto formal de la metafísica. Entonces, volviendo a lo anterior, el ser no es aquello por lo cual se explican las diferencias de las cosas. Esa es la esencia. El ser es el principio por el cual se explica que las cosas son. ¿Sí? Son. El ser es el principio por el cual se explica que las cosas son. Las cosas son en virtud de que tienen su acto de ser, pero no es el principio por el cual se explican las diferencias de las cosas. Por eso, y repito lo que dice Fabro en su curso de metafísica, el ser está en todas partes y es lo constitutivo en todas las cosas, ya que no es lo que las diferencia. Es decir, el ser no es el principio por el cual las cosas son diferentes entre sí. No es el principio por el cual cada cosa tiene su modo de ser, ¿sí? Sino, dice Fabro, que está presente en todas las notas propias. Es decir, el ser está presente, dándole realidad a todo, porque nada puede ser si no tiene ser, ¿sí? Nada es si no tiene ser. Entonces, justamente cuando algo es, ya sea sustancia, accidente, acto, potencia, lo que fuere, es y por tanto, de cierto modo, tiene ser. Por eso es que el ser está en todas las notas, como dice Fabro, y está presente en las notas propias y comunes como su primer principio. Está presente en las notas propias y comunes, es decir, es lo que todas las cosas tienen en común, porque todas las cosas tienen en común que son como su primer principio. Sí, hemos dicho que el ser es ese primer principio más allá del cual no hay nada, porque no hay nada más allá del ser. Todo lo que es en cuanto que es está en el ser de algún modo. Entonces nada se le escapa al ser, por así decirlo. Nada se le escapa al ser. Funciona, está presente en todas las notas propias y comunes como su primer principio. Primer principio porque lo primero es que las cosas son. Y de hecho eso es lo primero que capta el intelecto, que las cosas son. Fundamento y complemento. Es decir, es el principio más radical, el más fundamental, por el cual las cosas son. Lo más radical, lo más fundamental es justamente el ser, porque nada se le escapa al ser. Es lo que está en todas las cosas. Todo aquello que sea de algún modo es y por tanto está en el ser. Tiene ser. Está ejecutando, está ejerciendo su acto de ser. Tanto el lapicero como la tijera, cada una de estas cosas o cada uno de estos objetos tiene ser y por tanto
están en el ser. Así como yo como sustancia soy de algún modo, por tanto tengo ser. Estoy de algún modo en el ser. Así como también mis pensamientos, que aunque no son del mismo modo en que lo es la sustancia, pero también tienen ser. Los accidentes, como ya hemos dicho, también tienen ser. No del mismo modo que la sustancia, pero son. Es decir, nada se le escapa al ser. Nada se le escapa al ser. Por eso es que es el principio más radical de todos los principios. Es el principio que está en todo porque todo en cuanto que es, tiene ser. Nada se le escapa al ser. Incluso cuando nosotros decimos la nada, es una palabra y en cuanto que es una palabra es de algún modo y por tanto la palabra nada también está en el ser en cuanto que tiene su acto de ser. Entonces nada se le escapa al ser, nada está fuera del ser, todo está en el ser. Por eso es que es el principio más radical y más fundamental de todos los principios. Y justamente esto es a lo que la metafísica apunta, ese principio más radical de todos los demás principios. Por eso es que se dice también que la metafísica es la ciencia por excelencia, como decía Aristóteles, porque busca llegar a las ultimidades. Así lo expresa el filósofo José María Barrio. Llega a las ultimidades, a lo más radical, a aquello más allá de lo cual no hay nada. Y ese es justamente lo que podemos decir que es el objeto de la metafísica. Por eso es que cuando decimos el ente en cuanto que es, en cuanto que tiene ser, las demás ciencias particulares, y esto lo mencionamos en el video anterior, pero lo retomamos en este video para tenerlo muy presente, todas las demás ciencias particulares abordan un aspecto acotado de la realidad. Sí, como dice Aristóteles en el libro cuarto de la Metafísica, las matemáticas estudian el ser desde cierta perspectiva. Las matemáticas estudian el ser en tanto que número, el aspecto o los aspectos cuantitativos de la realidad. Pero las matemáticas no abordan o no subsumen toda la realidad. Tienen su respectivo campo en donde trabajan, al igual que las demás ciencias. Digamos que las ciencias positivas, eh, sí, las ciencias positivas, también conocidas como ciencias empíricas, estudian el funcionamiento o el comportamiento de la materia, de la realidad material. Sí, pero eso no es toda la realidad, por tanto, las ciencias positivas tampoco lo abordan todo. Eh, la psicología estudia también un aspecto acotado de la realidad, el comportamiento del ser humano. No me voy a meter a explicar cada campo de estudio de cada disciplina, pero se entiende que cada disciplina tiene o aborda un aspecto acotado de la realidad, pero ninguna de estas disciplinas aborda toda la realidad o aborda todos los aspectos de la realidad. Ninguna disciplina llega a lo más fundamental o a lo más radical. La única disciplina que aborda aquello a lo cual no se le escapa nada, que es el ser, es la metafísica. Por eso es que se dice que la metafísica estudia el ente en cuanto ente, porque no se va a limitar ni se va a acotar a un aspecto específico de la realidad, sino que va a llegar a eso último, a eso más radical y más fundamental de la realidad. Cuando yo digo, por ejemplo, que las matemáticas estudian el ente en cuanto número, se entiende que estas disciplinas, las matemáticas, no abordan el ente en cuanto ente porque no abordan todos los aspectos del ente, sino un aspecto del ente, ¿sí? En cambio, la metafísica, sin ignorar los aspectos referidos a la esencia, porque también la metafísica estudia los aspectos que tienen que ver con la esencia, pero no se van a limitar en la esencia, no se van a reducir en la esencia, sino que la metafísica justamente va a llegar a ese principio que va más allá de la esencia o que está más allá de la esencia, que es el ser mismo. En cuanto que va a estudiar la metafísica al ente, en cuanto a aspecto numérico, en cuanto a aspecto cuantitativo, en cuanto a aspecto cualitativo, en cuanto a realidad material, en cuanto a
en cuanto a los aspectos biológicos, en cuanto a los aspectos formales, ¿sí? En cuanto a qué va a estudiar al ente la metafísica, en cuanto que es, en cuanto que tiene ser, ¿sí? No en cuanto que esto o no en cuanto lo otro, como si la metafísica se limitara a un aspecto acotado de la realidad, como sucede con las demás disciplinas particulares. La metafísica, por el contrario, a diferencia de las demás disciplinas particulares, no se va a acotar en un aspecto de la realidad, no se va a acotar a un aspecto determinado o concreto de la realidad, sino que va a abordar la realidad en cuanto tal, ¿sí? Llegando así a lo más radical, que es el ser, algo a lo cual las demás disciplinas particulares no llegan, porque justamente estas disciplinas se limitan a un aspecto acotado de la realidad. Cada una de las disciplinas particulares, cada una de las ciencias particulares estudian ciertos aspectos de la realidad, ciertos aspectos acotados de la realidad, pero ninguna estudia la realidad en cuanto tal, ninguna estudia el ente en sus ultimidades. La única que estudia el ente en sus ultimidades, en cuanto que es, ¿sí? Es la metafísica, la única que lo hace, la única que estudia el ente en cuanto que es ente, no en cuanto que es materia, no en cuanto que es forma, no en cuanto que accidentes, no en cuanto a sustancia, no, sino que en cuanto a que es, ¿sí? En cuanto a que es, ¿sí? Llegando así a ese principio más radical que es, como ya hemos dicho, el ese, el ser. Y ya para ir cerrando, para ir terminando este video, vuelvo a citar a Cornelio Fabro, siempre en su curso de metafísica, siempre en la página 19. Fabro dice que el objeto formal quo de la metafísica es la misma noción de ser en cuanto que ser, ¿sí? No el ser en cuanto esto, no el ser en cuanto esta determinación, no el ser en cuanto este aspecto determinado, como hacen las demás ciencias particulares, sino el ser en cuanto ser, ens in quantum ens. Sigue Fabro, o la noción comunísima de ser o ser común, ens comune, es decir, eh, el objeto formal quo de la metafísica, tal como dice Fabro, es la misma noción de ser. Y por eso es que cuando hablamos del objeto de la metafísica es el ente en cuanto ente, porque no se reduce el estudio de la metafísica a aspectos determinados del ente, sino que estudia el ente en cuanto que es, llegando así, por supuesto, a ese principio más radical que es el ser, y esta noción de ser, como dice Fabro, es el objeto formal quo de la metafísica. La metafísica, por tanto, estudia al ente en cuanto que es, ¿sí? No en cuanto a que es esto determinado o a esto otro, sino en cuanto a que es. Eso es justamente lo que estudia la metafísica. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Si consideran que es un buen contenido con el cual ustedes pueden aprender sobre filosofía, sobre metafísica, si consideran que es un contenido con el cual ustedes pueden aprender e irse formando poco a poco, pues les invito cordialmente a que le den like, a que comenten, lo compartan con las personas que ustedes consideren que les puede interesar. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.